Saludos amigos, hoy tenemos muchas tristes noticias que avalan todo lo que hemos dicho aquí. Tristemente, desgraciadamente, la guerra es un hecho. La guerra es un hecho y llegará hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que parece desprenderse de las últimas noticias. Fíjense que ahora mismo acaba de conocerse que los ucranianos han atacado, supuestamente con misiles Neptuno, la región del puerto de Kapkaz. Es un ataque más, se puede considerar, en territorio ruso, por supuesto, pero si ya vamos viendo el resto de noticias, la cosa ya pinta muy, muy negra. El propio señor Putin ha avisado a la propia Asociación Internacional de la Energía Atómica que los ucranianos han intentado atacar la central nuclear de Kursk. Pero hay más todavía. Se ha visto, de hecho, hay imágenes de que las autoridades locales han colocado una especie de refugios, una especie de bloques de hormigón donde la gente de las proximidades de la central nuclear se tendría que refugiar. Es decir, así de en serio se lo están tomando. Así de seria es la situación. Entonces, claro, puede arguirse, como hacen algunos, que todo esto no es más que propaganda, etcétera, etcétera. Pero ya lo habrán visto ustedes ayer mismo. El señor Borrell ha vuelto a salir a la palestra para decir nada más y nada menos que hay que quitar todo tipo de limitaciones a los ucranianos en sus ataques a Rusia. Al mismo tiempo que se confirma lo que ya se sabía, pero ahora ya sin ningún tipo de sombra de duda, de que la ofensiva en Kursk es una ofensiva de hecho de la propia OTAN, que, utilizando a los ucranianos como excusa más que nada legal, están atacando suelo ruso. Así de grave es la situación. Imagínense escuchar esto que están escuchando ahora hace solo un par de años, ni siquiera hace falta más. Sería algo muchísimo más que inimaginable. Pero así están las cosas. Fíjense que no solo tenemos esta problemática, tenemos muchas otras más. De hecho, en ese sentido, cabría también preguntarse no solo por las borreladas, las barbaridades que dice el señor Borrell, sino porque los propios rusos ya han alertado de que los periodistas que no paran de introducirse en ese territorio ruso de Kursk para tomar esas imágenes espectaculares de cómo los ucranianos han incursionado en territorio ruso, de hecho se hacen unos vídeos bien espectaculares y hay poco de inocente en ello. Está claro que la idea es levantar de algún tipo de manera no solo la moral, sino el deseo, quizá entre los jóvenes europeos, quién sabe, entre alguien a lanzarse a la aventura de la conquista de Rusia, nada más y nada menos. Entonces, dentro de todo este contexto, los rusos han dicho hasta aquí hemos llegado y fíjense que ahora mismo está saliendo que los ucranianos atacaron un transbordador. Veamos los detalles, es una noticia de TASS que dice que los ucranianos han atacado un transbordador ferroviario con tanques de combustible en el puerto de Kapkaz. Bueno, pues ahí están los detalles. Vamos a cerrar esto para que no nos esté aquí molestando y seguimos con el análisis. Ya lo ven, es todo lo grave que es posible. Esos periodistas están incursionando en territorio ruso y los rusos, fíjense que con este tipo de movimientos los están considerando como fuerzas hostiles después de todo. A los propios periodistas. Es decir, fíjense cómo es la guerra moderna, la guerra postmoderna habría que decir. Es decir, la guerra de estos días. Es una guerra que se libra de muchas maneras, no solo con armas muy modernas, con los novísimos ataques con drones de todo tipo, etcétera, etcétera, sino que también es este otro tipo de guerra, la guerra de sabotaje. Fíjense que también se está diciendo que los sabotajes, bueno, las explosiones misteriosas que ocurrieron en Polonia y en Rumanía en estos días, habrían sido sabotaje ruso, eso se está diciendo. Es decir, que supuestamente los rusos también están lanzando una ofensiva de sabotajes, no de atentados, ciertamente no es el estilo ruso, pero sí de sabotajes, supuestamente, siempre decimos supuestamente, en territorio de la UE, de la OTAN. Es una guerra nueva, una guerra que se libra, lo dicho, también con cámaras de televisión, desde luego que también a través de los medios,
y, entre otros, los canales de YouTube, como este canal en el que nosotros estamos hablando, pero eso sí, al revés. Fíjense que en este canal siempre damos todos los datos, hacemos nuestras reflexiones y siempre nos mantenemos en una misma línea. Sin embargo, hay otros que parece que van fluctuando. Parece que van fluctuando y no parece tampoco que eso sea una cosa casual, precisamente. Esto es lo que tenemos. Por desgracia, confirma lo que nosotros nos temíamos. Tenemos que también se está hablando que los migrantes, esos famosos problemas migratorios que está habiendo en toda Europa, esas migraciones estarían pensadas para servir como tropas, quizá, contra, eventualmente, una invasión rusa, una invasión de Putin, Putin y sus invasiones, y todas estas gaitas. Pero, atención, porque no solo sería eso, sino que serían también problemas internos. Es decir, estaríamos hablando de un conglomerado de desórdenes a todos los niveles, que lo que pretenderían en última instancia es precisamente a través de ese desorden exagerado conseguir, al fin y al cabo, imponer ese criterio, ese algo más que Occidente pretende imponer en el resto del mundo. Supuestamente todo este desorden europeo contagiaría al propio territorio ruso. De hecho, algunos recelan del decreto de Putin, puesto que eventualmente metería dentro de Rusia a indeseables, a supuestos agentes encubiertos, en fin, todo este tipo de cosas para hacer lo propio en la propia Rusia. La propia invasión de Kursk parece perseguir esos objetivos, si lo pensamos. Fíjense que ya el propio Zelensky decía que se trataba de hacer cautivos a los rusos. Es un concepto interesante. Esos pequeños grupos que van por ahí haciendo de las suyas, aquellas imágenes de esos civiles siendo metidos en un camión y siendo sometidos a una buena somanta de culatazos, todos estos elementos juegan dentro de esa operación general que nosotros hemos llamado ofensiva de atentados y sabotaje. Esto es la guerra total, aunque algunos no se hayan enterado, y eso también forma parte de la guerra, el hecho de que aquí todo sea jiji jaja, no pasa nada, pero sí pasa, porque, insistimos, incluso los propios dirigentes europeos lo dicen abiertamente. Así que esta es básicamente, muy en esencia, la situación. Si ya fuéramos a los detalles, estaríamos aquí hablando todo el santo día. Pero aún así nos quedan ciertas cosas que decir, ciertas cosas importantes dichas por los propios analistas. Fíjense que en Moon of Alabama, este señor, que lleva muchos años haciendo análisis, ha hecho todo un recopilatorio de cómo ahora los titulares de prensa de los principales medios, New York Times, Financial Times, Newsweek, Washington Post, etcétera, están reculando y planteando otro tipo de visión acerca de la invasión en Kursk. Es decir, básicamente lo que tendríamos aquí es que se llevó a cabo esta invasión, ¿cierto? Desde luego que sí, se hizo gran cosa de ella también, pero no hay ningún problema con que sea un disparate y salga mal. Fíjense que aquí esto entronca con el concepto que nosotros acuñamos de profesionalidad de la incompetencia. No pasa nada con que sea un desastre y salga mal, porque esa es precisamente la dinámica. Después se hace otra. Y fíjense que de hecho ya hubo un reconocimiento, un intento de entrar en territorio ruso por otro lugar, justo en la frontera con Bielorrusia, que los guardafronteras rusos y las Fuerzas Armadas rusas consiguieron rechazar. Un pequeño toque de atención, digamos, un tanteo más bien, un tanteo que los ucranianos han hecho en esta otra región. Es decir, parece que la idea es esa. Fíjense que los bielorrusos también están muy nerviosos diciendo que hay muchos movimientos en torno a su frontera. Quizá también dentro de Bielorrusia se plantea hacer esto. Ya lanzados a lo que estamos, ¿por qué no? Podría ser en cualquier lugar. Esto es así de grave. Entonces, esto es lo que nos decía Perham en Moon of Alabama. Y ahora vamos a ver sencillamente, fíjense que ayer hablábamos de este artículo de The Objective, una auténtica barbaridad, una auténtica monstruosidad. Algunos se pensaron que estábamos aquí perdiendo el tiempo. No, no perdemos el tiempo. Aquello era la visión que da la propaganda. Y hoy, precisamente hoy, Martyanov nos da la visión auténtica, con datos, la real. Y fíjense cómo Martyanov habla
de los nuevos submarinos espectaculares submarinos que están siendo votados mientras estamos hablando. El propio Patrushev en persona votó un Borei de clase A, llamado además nada más y nada menos que Emperador Alejandro III. Como hay otras muchas embarcaciones, también submarinos, también otro tipo de embarcaciones que están siendo próximas a ser votadas, muchas de ellas serían ya este mismo año, como tienen un repertorio espectacular de misiles de todo tipo, y además misiles que la OTAN no puede ni siquiera soñar. De hecho, Martyanov habla con mucho retintín y mucha gracia acerca de cómo la noticia que ayer dábamos acerca de que el señor Biden habría encargado un plan de bombardeo nuclear, nada más y nada menos que sobre China, Rusia y Corea del Norte, sería siempre, según Martyanov, una estrategia para tratar de tapar las vergüenzas propias. Es decir, los estadounidenses no tienen ni de lejos las capacidades misilísticas de los rusos, tampoco de los chinos, tampoco de los coreanos del norte, y entonces andan saliendo con estas cosas para distraer la atención y hacer un poco de propaganda, que como hemos visto, la propaganda también es un arma o un frente de guerra. Esto está así de grave. Martyanov habla también de otras capacidades y de cómo incluso algunos llegan a decir o a reconocer que efectivamente las capacidades rusas son muy superiores y dan una gran cantidad de datos al respecto. En este canal lo hemos hecho, pueden revisar los vídeos si quieren. Y hay muchos canales, muchísimos canales en los que se habla de esto. La información está disponible, es una realidad incontrovertible, que efectivamente los rusos son muy superiores a nivel armamentístico. Fíjense que todo esto no viene por casualidad. La situación en Occidente es muy desesperada. Decíamos en aquel famoso vídeo nuestro simpático que decíamos allí en aquel vídeo cómo Occidente colapsaría. Efectivamente, Occidente está colapsando, solo que la propaganda está siendo eficaz en taparlo. Pero, como todo, tardará lo que tarde en darse a conocer. Fíjense que Boeing, o mejor dicho, los Estados Unidos, han ordenado la revisión inmediata de 900 aviones Boeing 787 para más señas, lo cual debería llamar muchísimo la atención acerca de qué demonios está pasando con algo tan extremadamente importante en la vida moderna actual como son los aviones de civiles. No es solo eso, hay un montón de cosas extrañas, como la muerte, o desaparición al menos, del empresario británico Mike Lynch y el CEO de Morgan Stanley. Esta noticia bien llamativa y bien extraña acerca de un fenómeno, además marino, llamado tromba de agua, que no es precisamente lo más habitual del mundo y menos que ocurre en Sicilia, ya todos sabemos lo que hay en Sicilia. En fin, debería dar y mucho que pensar. Hay una gran cantidad de cosas ocurriendo de manera simultánea en cuestión de horas y todas hacen llamada a lo mismo. La guerra, si está ahí, es por algo. Fíjense que también alguien en el foro de debates de nuestro canal de Telegram hablaba acerca de la pasada reunión del Club de Roma, de cómo ahí continúan con su plan como si aquí no hubiera pasado nada, como si aquí no estuviéramos realmente ya en una guerra mundial y siguen con los mismos conceptos, vamos a decirlo así, conceptos rancios, obsoletos ya, acerca de toda esa locura globalista uniformizante, que es lo que pretende, de hecho, la hegemonía occidental, establecer como el gran orden mundial, pero eso sí, después de que los díscolos sean sometidos. Entonces, digamos que siguen con la misma gaita, como si aquí no pasara nada, cuando en realidad está pasando mucho y además, de hecho, ya lo dicen claramente. Es decir, se juega a un juego de perder la guerra para ganarla, por así decir. Es algo así como, fíjense ustedes cuántas pérdidas en la invasión de Kursk, pero no pasa nada, porque haremos otra y otra y otra y otra y otra hasta que al final ganaremos. Perdiendo, ganaremos. Eso es lo que nos están diciendo. Es algo tan delirante, tan demencial, que debería llevar a reflexión. Y de hecho aquí ya saben que no solo hacemos un repaso, un análisis, sino que también llevamos a la reflexión
y proponemos una auténtica solución. La auténtica solución, desde luego, pasa por unos fundamentos civilizatorios. Esto es tan barbárico que de hecho habría que acuñar un nuevo término que expresase adecuadamente lo barbárico que es. Es delirante, demencial, monstruoso, siniestro y aún habría que decir satánico, puesto que es la inversión de todo lo que el ser humano en esencia es. Es llevar la mentira, el fraude, la extorsión y todo este tipo de cosas hasta los límites máximos posibles y que jamás, como jamás, mejor dicho, nunca se habían visto en la historia humana. Así de grave es la situación. Es tan grave que de hecho decir que es grave ya no resulta. Es como si la gente dijera, bueno, ¿y qué nos dices diciéndonos que es grave? Ya lo sabemos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es increíble. Es momento, insistimos, de apresurarse a tomar medidas a todos los niveles que vayan, digamos, en esa línea civilizatoria auténtica. Es momento de organizarse. De hecho, aquí les hacemos un llamamiento a que se unan al canal, que participen en los comentarios, en los debates muy necesarios, pero eso sí, siempre enfocado hacia una cuestión civilizatoria. No vale de nada estar diciendo que la culpa fue de este o del otro. Lo que sí que vale, y mucho, es plantear algo que pueda funcionar, algo que pueda además comunicar con esos países, los cuales, al menos sobre el papel, paso a paso, están diciendo que lo que quieren es algo civilizado, con lo cual debería haber una respuesta en Occidente para esa gente y decirles, estamos aquí, somos pocos, pero estamos y queremos algo civilizado. Tan simple como eso. Nosotros vamos a seguir adelante. Fíjense que el mes de agosto se está terminando y a partir de septiembre vamos a introducir cambios en el canal, vamos a hacer un sobreesfuerzo, vamos a ir a por todas y vamos a tratar de, en la medida de lo posible y muy humildemente, conformar esa institución tradicional occidental, una institución que básicamente se va a limitar a especificar, clarificar bien todos los principios y todo lo que, digamos, que llevaría desde esos principios hasta esos conceptos que son entendibles por nosotros y que darían salida a esa auténtica civilización en Occidente. Una auténtica civilización en Occidente que sí podría convivir dentro de esa diversidad armónica que proponen los chinos con todo el resto del mundo. Eso es lo que pretendemos, nada más y nada menos. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apóyennos en esta gran labor tan necesaria y que por desgracia nadie la hace. Digamos que la operación psicológica y todos esos frentes de batalla que atacan en última instancia al espíritu humano están siendo tan increíblemente eficaces que parecen haberlo anulado todo. En fin, aquí estamos y como siempre les emplazamos a la próxima. Un saludo.